3 días antes de Navidad, mi hija me llamó y me dijo algo que nunca imaginé escuchar de su boca: mamá, no vengas a casa para Navidad. No tienes lugar en mi mesa. No quiero que estés aquí. Yo no grité. No lloré. Solo sonreí. Deslicé el teléfono lentamente y ahí, en ese silencio absoluto de mi cocina, hice algo que cambiaría todo lo que vendría después. Cancelé el regalo que ella esperaba desde que era niña. Ese regalo especial. Ese que guardé durante años. Ese que representaba todo lo que yo era como madre. Pero lo que pasó cuando el reloj marcó las 12 de la noche de Navidad, cuando ella me llamó sollozando en la oscuridad, lo que ella me dijo en esa llamada me destrozó y me sanó al mismo tiempo. Me hizo comprender que a veces, el silencio de una madre habla más fuerte que 1000 palabras. Y todo comenzó años atrás, en un momento que yo creí era solo una decepción. Pero era el principio de una verdad que ambas necesitábamos enfrentar. Antes de continuar, suscríbete al canal y dinos en los comentarios dónde estás escuchando. Mi nombre es Carmen. Tengo 62 años. Vivo en una ciudad pequeña donde todos se conocen, donde los secretos de familia son moneda de cambio en cada supermercado y cada esquina. Soy maestra jubilada. Pasé 35 años enseñando a niños que no eran míos, inculcándoles valores, paciencia, esperanza. Y durante todo ese tiempo, mientras otros veían a una mujer dedicada a los libros y a las pizarras, yo escondía lo que más duele en el corazón de una madre: la distancia de su propia hija. Mi hija se llama Daniela. Tiene 38 años ahora. Es hermosa, exitosa, abogada. Vive en una casa grande con un esposo que parece sacado de una revista de modas, 2 hijos que yo casi nunca veo, y una vida que se ve perfecta desde afuera. Tan perfecta que a veces no reconozco a la niña que crié en esa mujer que me ignora en el restaurante cuando está con sus amigas. Pero antes de contar cómo llegamos a esa llamada de Navidad, a esa noche en que el tiempo pareció detenerse y el universo decidió hablar a través de su llanto, necesito que entiendas de dónde vengo. Necesito que sientas el peso de cada decisión que tomé como madre, de cada sacrificio que nadie vio, de cada moneda que gasté pensando que estaba construyendo algo hermoso. La historia comienza hace casi 40 años, en una tarde de octubre cuando Daniela nació. Yo tenía 24 años. Su padre, Luis, era un hombre guapo pero irresponsable. Eso era lo menos que podía decirse sin sonar cruel. Lo más exacto sería decir que era un fantasma que pasaba por la casa ocasionalmente, dejando promesas rotas y dinero insuficiente. Cuando Daniela tenía 3 años, él simplemente desapareció. No fue un drama, ni siquiera una despedida formal. Solo un día no volvió, y luego los días se convirtieron en meses, y los meses en años, hasta que pasó a ser solo un nombre que casi no mencionábamos. Desde ese momento, fue solo yo y ella. Yo y Daniela contra el mundo. Yo trabajaba como maestra en la escuela pública. No ganaba mucho, pero era algo. Algo honrado. Algo que me permitía mirarme al espejo sin hacer preguntas incómodas. Mi madre vivía con nosotras los primeros 5 años. Mi papá había muerto cuando yo estaba en la universidad, así que mi mamá se convirtió en mi compañera en la maternidad. Ella cuidaba a Daniela mientras yo enseñaba. Ella cocinaba, limpiaba, contaba historias. Fue ella quien le enseñó a Daniela a rezar, aunque yo no fui muy religiosa que digamos. Mi mamá era una mujer extraordinaria. Tenía las manos ásperas de una vida de trabajo, los ojos azules de una abuela que ama sin condiciones, y una risa que hacía que incluso los días más oscuros parecieran tener luz. Cuando Daniela tenía 8 años, mi mamá se enfermó. Fue rápido. Demasiado rápido. Un aneurisma cerebral, me dijeron los médicos con esas voces profesionales que no significan nada cuando estás perdiendo a alguien. Recuerdo el día que mi mamá murió. Era un viernes a las 4:23 de la tarde. Lo recuerdo porque miré el reloj. No sé por qué los seres humanos hacemos eso, como si el horario exacto de la muerte tuviera alguna importancia. Como si fuera a cambiar algo si hubiera sido a las 4:20 o a las 5:05. Daniela estaba en la escuela. Cuando la recogí, ella supo que algo andaba mal sin que yo dijera una palabra. Mi hija, incluso a esa edad, tenía esa capacidad de leer el silencio. Cuando nos sentamos en el carro antes de conducir a casa, ella me preguntó: ¿abuela se fue? Con esa claridad brutal de los niños que saben más de lo que deberían. Yo solo asentí. No podía hablar. El llanto me tuve prisionera en la garganta durante toda la noche. Esa muerte cambió todo. De repente, ya no era solo Daniela quien necesitaba cuidados, sino también yo. Yo necesitaba que alguien cuidara de mí, pero no había nadie. Mi hermana vivía en otro país.
Mi padre ya estaba muerto. Y Luis, el fantasma, ni siquiera respondía a los mensajes sobre el funeral de su suegra. Así que fue solo yo nuevamente. Después de la muerte de mi mamá, Daniela se volvió diferente. Más seria. Más observadora. A veces la veía mirando fotografías antiguas de mi mamá, y yo sabía que estaba procesando algo que yo apenas comprendía a su edad. Yo intentaba hacer el duelo de mi madre mientras cuidaba de mi hija que también estaba de duelo. No sé cómo lo hicimos, pero lo hicimos. Los años pasaron. Fueron años de apriete económico, de trabajos de medio tiempo cuidando ancianos los fines de semana, de presupuestos ajustados, de decir no a muchas cosas que otras madres podían permitir. Pero también fueron años hermosos. Fueron años de películas en la sala, de galletas caseras, de caminatas al parque, de conversaciones profundas. Daniela era una niña seria, ambiciosa, inteligente. Desde pequeña supo que quería ser abogada. Desde pequeña comprendió que la educación era la llave a una vida diferente a la que yo tenía. Yo la apoyé en todo. Todo. No había sueño de Daniela que yo no intentara hacer realidad. Cuando Daniela cumplió 16 años, yo trabajaba 3 empleos. 3. Enseñanza durante el día, cuidado de ancianos por las noches, y los sábados vendía ropa en las casas de amigas. Mi cuerpo era un reloj de alarma constante. Dormía 4 horas y tenía suerte. Mis manos estaban siempre agrietadas por los productos químicos. Mi espalda gritaba cada vez que me inclinaba. Pero Daniela iba a la mejor escuela privada de la ciudad. Tuve que luchar como nunca, firmar papeles de deuda que me habrían hundido si no fuera porque el dueño de la escuela, el señor Ramírez, decidió hacerme un descuento porque yo enseñaba a su nieta a leer sin cobrar extra. La deuda fue 12,000 pesos. 12,000 pesos que en esa época era como condenarme a una década de sacrificio. Pero Daniela lo sabía. Ella veía el cansancio en mi cara. Ella veía cuando me dormía durante la cena. Y algo dentro de ella despertó entonces. Algo que se parecía a la culpa, aunque ella era solo una adolescente y no tenía razones para sentir culpa. Mamá, quiero que renuncies a uno de esos empleos, me dijo una noche. Tenía 16 años y ya hablaba como una abogada. Quiero que duermas. Quiero que descanses. Yo voy a pedir una beca. Voy a estudiar más. Voy a entrar a una universidad pública si es necesario. Yo no le permitirá eso. Tenía un plan. Un plan que había estado construyendo lentamente, como un rompecabezas que solo tenía sentido en mi cabeza. Ella iría a la mejor universidad privada. Ella estudiaría Derecho. Ella se convertiría en todo lo que yo no pude ser. Y ese costo de 3 empleos y dormir 4 horas, ese costo de mis manos agrietadas y mi espalda rota, ese costo era el precio de redención que yo estaba dispuesta a pagar. No te preocupes, mi amor, le dije. Tu mamá está bien. Tu mamá es fuerte, ¿mentí? Sí. Pero era la mentira más hermosa que jamás he dicho. Daniela entró a la universidad privada a los 18 años. Era una de apenas 3 estudiantes de su clase que venía de una escuela pública. Eso mismo hizo que ella trabajara más duro que cualquiera de sus compañeros de clase. Mientras ellos se divertían en fiestas de hermandades, ella estudiaba en la biblioteca. Mientras ellos viajaban a playas privadas durante vacaciones, ella trabajaba como mesera los fines de semana. No para ganar dinero que le faltara, sino porque ella quería contribuir. Porque de alguna manera, ella ya sentía el peso de mis sacrificios. De mis 3 empleos. De mis noches sin dormir. Entonces conoció a Ricardo. Ricardo era el hijo de una familia acaudalada. Sus padres eran empresarios. Tenía un carro último modelo, un departamento propio en el mejor barrio de la ciudad, y esa confianza que solo tienen aquellos que nunca han conocido la falta. Cuando Daniela me lo presentó, yo vi la admiración en sus ojos. Él venía de un mundo diferente. Un mundo que ella había visto desde la ventana pero nunca había habitado. No voy a decir que no me preocupé. Una madre siempre ve. Ve cuando su hija comienza a cambiar. Ve cuando los valores que le inculcó comienzan a competir con otras influencias. Ve cuando la ropa se vuelve más cara, cuando los destinos de fin de semana se desplazan a resorts todo incluido, cuando el lenguaje cambia ligeramente, como si estuviera siendo editado por alguien más. Pero yo amaba a mi hija demasiado como para intentar controlarla. Así que simplemente observé. Y espié, si debo ser honesta. Espié su círculo. Espié a Ricardo. Espié los mensajes cuando podía, aunque eso me hacía sentir culpable y deshonesta. Lo que vi fue a un hombre que no era malo, pero tampoco era bueno.
Era simplemente hueco. Era un hombre que medía el mundo por lo que costaba, que medía a las personas por lo que poseían. Y cuando Daniela estaba con él, yo veía cómo ella modificaba su ser para caber en su mundo. Ocultaba sus raíces. Fingía saber sobre vinos caros. Reía de chistes que no eran graciosos. Se volvía pequeña. Pero no era mi lugar intervenir. O eso pensé. Una madre tiene que aprender a soltar, me decían mis amigas. Una madre tiene que permitir que su hija cometa errores. Una madre tiene que confiar. Así que confié. Daniela se graduó de abogada a los 22 años. Fue en una ceremonia hermosa en la universidad. Cuando la vi en ese púlpito, en su toga roja de grado, con su título en la mano, yo lloré de una manera que no había llorado ni siquiera cuando murió mi madre. Fueron lágrimas de alegría pura. Fue como si todo lo que yo había sufrido, todos esos trabajos, todas esas noches sin dormir, todas esas manos agrietadas, finalmente tuvieran sentido. Mi hija era abogada. Mi hija había triunfado. Ella me buscó entre la multitud cuando bajó del púlpito. Me vio. Sonrió. Y en ese momento, pensé que todo lo demás, incluso Ricardo, no importaba. Porque Daniela me veía. Daniela me reconocía. Daniela sabía que yo era la razón por la que estaba allí. Lo que no sabía era que era también la última vez que me miraría de esa manera. 2 meses después de su graduación, Daniela se comprometió con Ricardo. No fue una propuesta romántica en una cena elegante. Fue simplemente una decisión que tomaron juntos. Ella me lo contó como quien cuenta un evento de calendario. Fue como si me dijera, mañana llueve, en lugar de, voy a casarme con un hombre que yo no creo que te ame como debería ser amada. Pero lo que hice fue sonreír. Porque eso era lo que las madres hacen. Sonríen. Celebran. Asienten como si nada les preocupara. La boda fue en un lugar exclusivo. Yo usé un vestido azul que había comprado con cuidado para verme, apropiada, pero no demasiado humilde. Quería ser invisible, básicamente. Quería que nadie se diera cuenta de que la madre de la novia venía de un mundo diferente. Quería que Daniela no se avergonzara de mí. La familia de Ricardo llenó la mitad de la iglesia. Sus tíos, sus primos, sus abogados, sus contadores, sus socios de negocios. Fue como una reunión de poder. Todos ellos mirándose unos a otros, midiendo, calculando, sonriendo con esos dientes perfectos que solo produce el dinero y los buenos dentistas. Mi hermana no pudo venir. Vivía en Toronto. Mis primos apenas pudieron permitirse los pasajes aéreos y el alojamiento. Así que llegó un puñado de mi lado. Quizá 30 personas. Comparado con los 200 invitados de la familia de Ricardo, éramos prácticamente una delegación de fantasmas. Daniela se veía radiante. No voy a negar eso. Se veía como una princesa. Porque había dinero invertido en cada detalle. Los mejores diseñadores, el mejor florista, el mejor chef. Todo era perfecto. Todo era caro. Y todo hacía que yo, en mi vestido azul de tienda departamental, sintiera que no encajaba en la vida de mi propia hija. Cuando se lo menciona a mi amiga Rosa, ella me dijo algo que nunca olvidé, Carmen, no estés boba. Eso es dinero. Las bodas no son sobre dinero. Las bodas son sobre amor. Y ella te ama a ti. Quería creerle. Quería creerle tanto. Pero hay momentos en la vida de una madre donde los ojos se abren. Donde se ve la verdad. Y uno de esos momentos fue cuando Daniela y yo estábamos en el cuarto de preparación antes de que ella entrara a la iglesia. Ella estaba perfecta. Su maquillaje, su peinado, sus uñas, todo como de revista. Y yo estaba parándome a su lado, ayudando a arreglar la cola de su vestido. Y ella me miró en el espejo y me dijo, mamá, ¿viste a la madre de Ricardo en la entrada? Ella hizo tan buen papel, ¿verdad? Parecía una actriz. Tan elegante, tan segura. Yo sonreí en el espejo porque eso era lo que se esperaba que hiciera. Pero lo que escuché fue, mamá, quiero que entiendas que eres diferente. Quiero que entiendas que no perteneces a este mundo. Quiero que entiendas la diferencia entre ella y tú. Nunca lo olvidé. Ese comentario fue como una astilla que se quedó en mi corazón. El matrimonio duró 7 años. Fueron 7 años de ver a mi hija construir una vida cada vez más distante de la mía. Fueron 7 años de visitas que se hacían cada vez menos frecuentes. Fueron 7 años de navidades cada vez más frías. Durante los primeros 2 años después de la boda, yo veía a Daniela con relativa frecuencia. Ella aún me invitaba a cenas ocasionales.
Aún me llamaba para contarme sobre sus casos de derecho. Aún había espacio para mí en su vida, aunque fuera pequeño. Pero luego nacieron sus hijos. Primero vino Mateo, cuando Daniela tenía 25 años. Y luego, 2 años después, nació Sofía. Sus 2 hijos. Mis 2 nietos a los que apenas conocería. La razón que Daniela me daba era el trabajo. Estaba ocupada construyendo su carrera. Ricardo estaba ocupado construyendo su imperio empresarial. Ambos eran abogados ahora. Ambos ganaban dinero. Mucho dinero. Pero ese dinero parecía expandir la distancia entre nosotros en lugar de cerrarla. Mamá, es que ahora tenemos una vida muy ocupada, me dijo una vez cuando le pregunté por qué sus llamadas se habían vuelto espaciadas. No es nada personal. Es que ahora todo es diferente. Tenemos responsabilidades. Compromisos. No es como antes cuando podíamos simplemente vernos. Lo que ella no dijo, pero lo que yo entendí, fue, ahora tienes menos valor en mi vida porque tengo cosas más importantes. Y tal vez ella tenía razón. Una mujer exitosa, una abogada, una madre de 2 hijos, seguramente tenía cosas más importantes que su vieja madre que enseñaba en una escuela pública a niños que no eran suyos. Pero eso no hacía que doliera menos. Las visitas se reducían. Una vez al mes se convirtió en una vez cada 2 meses. Una vez cada 2 meses se convirtió en eventos especiales. Y los eventos especiales se convertían en fechas en el calendario que ella tenía que recordar cumplir conmigo, como una obligación. Yo intentaba mantener la conexión. Compraba regalos para Mateo y Sofía. Pequeños juguetes educativos, ropa cómoda, libros. Cada regalo era una carta silenciosa que decía, recuerda que tengo una abuela aquí. Recuerda que me importas. Mateo era parecido a Daniela. Tenía esos mismos ojos observadores. Cuando tenía 5 años, me preguntó por qué su abuela no iba a su escuela como la abuela de su mejor amigo. ¿Por qué no venía a las presentaciones? ¿Por qué no asistía a sus recitales? Yo no tenía una respuesta que un niño de 5 años pudiera entender. Así que solo le dije, porque abuela está ocupada con su trabajo. Lo cual era verdad, pero solo era verdad a medias. La otra mitad era que Daniela no me invitaba. Que ella decidía que era mejor que yo mantuviera distancia. Que ella había decidido que quizá era mejor que sus hijos no supieran demasiado sobre la otra mitad de su herencia. Sofía era diferente. Era más tranquila. Menos observadora. Cuando pasaba tiempo conmigo, que era poco, ella parecía contenta de simplemente estar. Simplemente sentarse a mi lado mientras yo le contaba historias de su bisabuela, mi mamá. Ella escuchaba con esa atención que solo tienen los niños. Y yo siempre me preguntaba si ella entendería alguna vez quién era yo. Si recordaría estos momentos. O si yo sería solo una imagen borrosa en su memoria, un rostro familiar que no podía nombrar. El tiempo pasó. Mateo cumplió 10 años. Sofía cumplió 8. Y yo, sin darme cuenta, envejecí. Mis manos comenzaron a doler. Mis noches se volvieron más difíciles. Algunos días me despertaba y no estaba segura de por qué mi cuerpo me dolía tan profundamente. Un médico me dijo que tenía artritis. Otro médico me dijo que necesitaba hacer más ejercicio. Un tercero me dijo que la vida simplemente hace eso, que el cuerpo envejece cuando la mente no está lista. Yo continué enseñando. Continuaba siendo profesora. Era lo único que sabía hacer. Mis estudiantes de 6º grado no sabían que su maestra tenía una hija exitosa. No sabían que su abuela era abogada. No sabían que yo venía de una vida complicada. Solo sabían que yo era la maestra Carmen que les enseñaba a leer, que les creía en su potencial, que les recordaba cada día que ellos eran más de lo que sus circunstancias les permitían ser. Quizá ese fue mi error. Quizá debería haber usado mi conexión con Daniela para mejorar mi posición. Debería haber pedido dinero prestado. Debería haber intentado ascender. Debería haber perseguido una vida más cómoda basada en la riqueza de mi hija. Pero no lo hice. Fue un orgullo estúpido, supongo. Fue una negación a aceptar que mi hija había entrado a un mundo donde yo simplemente no calzaba. Los años continuaron. Pasaron los años 30 de Daniela. Pasaron los 40. Y entonces llegó ese punto donde yo me di cuenta de que no le faltaba mucho para que cumpliera 60. Y Daniela ni siquiera sabía que yo iba a ser vieja pronto. Ella no sabía que yo iba a necesitar más que visitas ocasionales. Que iba a necesitar a alguien que cuidara de mí cuando mi cuerpo finalmente cediera. Fue alrededor de hace 3 años cuando Daniela se divorció de Ricardo. No fue un divorcio amigable.
Fue un divorcio de abogados, de declaraciones, de odio tóxico. Fue el tipo de divorcio que aparece en los periódicos locales porque ambos eran abogados prominentes y había dinero de por medio. Ella me llamó después de que fue finalizado. Fue la primera llamada real que había recibido de ella en casi un año. Mi corazón saltó cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono. Pensé que quizá esto era el momento. Quizá el divorcio era la grieta que necesitábamos para volver a conectar. Mamá, solo quería que supieras que el divorcio está finalizado, me dijo. Las cosas fueron complicadas. Pero estoy bien. Estoy enfocada ahora en mis hijos y en mi carrera. Lo que yo escuché fue, mamá, estoy hablando contigo solo porque es cortés hacerlo. No me llames a no ser que sea una emergencia. Ay, mi amor, lo siento tanto, intenté decir. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya a verte? ¿Puedo dejarme del trabajo un par de días? No, mamá, no es necesario, me interrumpió. Tengo todo bajo control. Tengo a mis amigos aquí. Tengo apoyo. No te preocupes. Ella no dijo mi nombre una sola vez. No hizo una pregunta sobre mí. No preguntó cómo estaba yo. La llamada duró 4 minutos. 4 minutos para toda una vida. Cuando colgué, me senté en mi cama y lloré. No de tristeza, aunque también había tristeza. Lloré de la frustración de amar a alguien que parecía haberse olvidado de que lo habías amado. Fue durante ese periodo oscuro después del divorcio que la relación entre Daniela y yo tomó un giro que nunca anticipé. No fue un giro peor. No exactamente. Fue más como una transformación. Daniela comenzó a llamarme cuando tenía problemas. No para compartir conmigo como una hija comparte con su madre, sino porque yo era útil. Porque yo podía cuidar de sus hijos cuando ella necesitaba trabajar. Porque yo podía hacer cosas que sus amigas no podían hacer. Porque yo estaba disponible. Y yo, como la madre desesperada que era, accedía a todo. Accedía a cuidar a Mateo y Sofía durante los fines de semana. Accedía a cocinar para ellos. Accedía a enseñarles lecciones extras de matemáticas. Accedía a ser la abuela que ella necesitaba que fuera, en lugar de la madre que ella no quería tener. Una tarde, cuando Mateo tenía 13 años y Sofía tenía 11, llegaron a mi apartamento después de un fin de semana con Ricardo. Mateo estaba furioso. Sofía estaba callada. Yo sabía que algo andaba mal sin que ellos tuvieran que decirlo. ¿Qué pasó, amor?, le pregunté a Mateo. Papá dijo que no podemos volver a tu casa si abuela también va a estar aquí, dijo Mateo con esa rabia que tienen los adolescentes. Papá dijo que tú no eres una influencia adecuada. Dijo que trabajas demasiado por poco dinero y que no es un buen ejemplo para nosotros. Yo sentí como si me hubieran golpeado en el pecho. Pero no eran las palabras de Ricardo las que me herían. Era lo que significaba. Significaba que Daniela no había defendido a su madre. Significaba que Ricardo, ese hombre vacío al que ella se había casado por dinero, tenía más peso en sus decisiones que yo. ¿Qué dijo tu mamá?, le pregunté a Mateo, aunque ya sabía la respuesta. Nada, dijo Mateo. Mamá no dijo nada. Solo dejó que papá hablara. Y luego nos preguntó qué queríamos para la cena. Sofía me miraba desde el sofá. Sus ojos estaban llenos de una tristeza que no debería tener que cargar una niña de 11 años. Ella sabía que esto era importante. Ella sabía que esto significaba que yo era el problema. Que yo era lo que estaba mal en esta ecuación. Eso fue hace 3 años. Y desde ese momento, la dinámica cambió de nuevo. No fue un cambio drástico. Fue gradual. Era como ver a alguien enamorarse lentamente de alguien más. Era un proceso de distanciamiento que se iba acelerando poco a poco. Daniela no me dijo que no viniera. Simplemente dejó de invitarme a cosas. Los cumpleaños de Mateo y Sofía pasaban sin que yo recibiera una invitación. Las navidades llegaban y ella había olvidado llamarme con la hora de la comida familiar. Los aniversarios de su madre no eran incluidos en su calendario. Yo intentaba mantenerme conectada. Enviaba mensajes de texto ocasionales. Preguntaba por sus casos. Le recordaba que estaba aquí si ella me necesitaba. Pero los mensajes se volvían cada vez más unidireccionales. Yo escribía. Ella respondía con emojis. Yo intentaba iniciar conversaciones. Ella estaba ocupada. Hace 2 años, recibí una llamada de Daniela. Esta vez no era cortesía. Era un favor. Mamá, necesito que hagas algo por mí, dijo sin preámbulos. Necesito que compres una propiedad en tu nombre.
Mi corazón se hundió inmediatamente. Yo era demasiado mayor para sospechar de mi propia hija, pero incluso con todo el amor que sentía por ella, sabía que algo no estaba bien. ¿Qué tipo de propiedad, Daniela?, pregunté lentamente. Una casa. Un pequeño departamento. No es nada grande. Simplemente, necesito que lo compres en tu nombre. Por razones fiscales. Para mis negocios. Será temporal. Tal vez solo por 1 año o 2. Daniela, yo no tengo dinero para comprar una propiedad, le dije. Eres abogada. Sabes que esto es complicado. ¿Por qué no lo haces tú? Hubo un silencio largo en la línea. Y luego escuché esa voz que ahora reconozco como la voz de mi hija cuando está enfadada. Porque si lo hago en mi nombre, mi exmarido puede intentar reclamarlo en el litigio sobre los bienes de nuestro divorcio. Porque necesito protegerlo. Y porque eres mi madre. Se supone que debes ayudarme. Esas palabras fueron como un puñal. Se supone que debes ayudarme. Como si la ayuda fuera una obligación. Como si yo hubiera firmado algún contrato cósmico donde prometí ser su solución a todos sus problemas sin esperar a cambio más que migajas de su atención. No puedo hacer eso, Daniela, dije finalmente. Yo no tengo los recursos. Y aunque los tuviera, eso es fraude fiscal. Yo no puedo hacer eso. Ella colgó el teléfono. Simplemente colgó. Sin decir adiós. Sin decir que entiende. Simplemente cortó la conexión. Esa fue la última conversación significativa que tuvimos en 2 años. Las cosas cambiaron después de eso. No dramáticamente, pero inexorablemente. Fue como ver cómo un río cambia de dirección. Lentamente al principio, casi imperceptible, pero finalmente inevitablemente. Daniela comenzó a ignorar mis mensajes. Mis llamadas iban a buzón. Cuando yo iba a su casa sin avisar, su empleada doméstica me decía que ella estaba ocupada. Que no estaba disponible. Que era mejor que llamara primero. Yo dejé de aparecer sin avisar. Yo dejé de llamar. Yo intenté dar espacio. Pensé que tal vez si le daba suficiente espacio, ella vería lo que había perdido. Que vería que su madre era valiosa. Que vería que yo no era una carga, sino un regalo. Pero los meses pasaron, y ella no llamó. Los meses se convirtieron en 1 año. Y 1 año se convirtió en más de 18 meses sin una sola conversación real con mi hija. Durante ese tiempo, yo envejecí. No es una exageración. Envejecí años en meses. El estrés y la ansiedad hacen eso. El rechazo de tu propia hija hace eso. Mi cabello se volvió más gris. Las líneas en mi rostro se profundizaron. Mis manos temblaban más. Mi corazón se aceleraba cuando escuchaba un teléfono, esperando que fuera ella. Mis amigas me decían que dejara ir. Que aceptara que Daniela había elegido una vida diferente. Que aceptara que quizá ella simplemente no tenía espacio emocional para mí. Que tal vez era mejor simplemente seguir adelante. Pero una madre no simplemente sigue adelante de su propia hija. Una madre carga con eso. Es algo que se convierte en parte de tu estructura ósea. Que se convierte en la forma en que respiras. Entonces, hace aproximadamente 3 meses, recibí una llamada de Sofía. Mi Sofía. Que ahora tenía 14 años y era casi una mujer. Abuela, ¿cómo estás?, preguntó con esa voz que tiene cuando quiere algo, pero está tratando de ser cuidadosa. Estoy bien, amor. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu mamá?, pregunté, intentando no hacer parecer mi hambre emocional tan obvia. Mamá está ocupada como siempre. Pero escucha, abuela, quería preguntarte si te gustaría venir a la casa a pasar un tiempo. Mateo dijo que no crees que mamá te quiere. Pero yo quiero que sepas que no es verdad. Yo creo que mamá simplemente está confundida. Mi corazón se rompió un poco más cuando escuché eso. Mi propia nieta tenía que ser la puente entre yo y su madre. Mi propia nieta estaba intentando arreglar una relación que yo había cultivado durante 38 años y que su madre estaba desmantelando constantemente. Dile a tu mamá que me encantaría visitarla, le dije a Sofía. Dile que estoy siempre aquí para ella. Sofía pasó el mensaje. E increíblemente, después de 18 meses, Daniela respondió. No me llamó directamente. Envió un mensaje de texto. Sofía dice que quieres visitarnos. Está bien. Este fin de semana tal vez. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón saltó. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Eso sonaba como que algo iba a cambiar.
Que tal vez ella finalmente iba a reconocer lo que había hecho. Que tal vez iba a disculparse. Qué ingenua era yo. Conduje a su casa ese sábado con una ansiedad que casi me hace tener un accidente. Su casa es hermosa. Lo sé porque la he visto desde afuera docenas de veces. Tiene 3 pisos, una vista al mar, un jardín que alguien más mantiene. Es el tipo de casa que aparece en revistas. Es el tipo de casa que yo siempre imaginé que Daniela tendría. Era un símbolo de su éxito. Un trofeo de todo lo que ella había logrado sin mi ayuda. Toqué el timbre. Espié a través del vidrio de la puerta. Dentro, podía ver a Mateo viendo la televisión. Podía ver a Sofía saliendo de la cocina. Podía ver a Daniela bajando las escaleras lentamente, como si estuviera preparándose mentalmente para estar en la misma habitación que yo. Ella abrió la puerta. Se veía hermosa. Siempre se ve hermosa. Pero hay una dureza en ella ahora. Una dureza que no estaba allí antes. Algo que se convirtió en piedra en algún momento entre que era mi hija brillante y ansiosa y ahora. Hola, mamá, dijo con un pequeño beso en mi mejilla. Ni siquiera un beso real. Solo un gesto. Solo un movimiento para decir que estamos en público, entonces debo ser civil. Hola, mi amor, dije. E intenté abrirme. Intenté mostrarle que era seguro amar a su madre nuevamente. Pero ella ya estaba caminando hacia la sala, dejándome para que la siguiera. Pasamos el tiempo de la manera que pasamos la mayoría de los tiempos ahora. Ella estaba ocupada, pero allí. Sofía y yo nos conectamos. Hablamos de la escuela. Ella me contó sobre un niño que le gustaba. Yo le conté historias sobre cuando su mamá tenía su edad. Mateo apenas hablaba. Estaba en esa fase donde todo lo que dicen los adultos es aburrido. Pero al menos estaba presente. Cuando fue hora de la cena, Daniela cocinó. Sí, ella cocinaba. Algo que no sabía hacer cuando vivían conmigo. Cuando vivían conmigo, yo cocinaba. Yo preparaba sus comidas favoritas. Yo hacía pozole en invierno y empanadas en verano. Yo sabía exactamente cuánta sal usar en la sopa de pollo. Pero ahora ella cocinaba. Y la comida estaba bien. No era memorable. No era hecha con amor. Era simplemente comida. Cuando estábamos comiendo, Daniela dejó caer el bombardó. Mamá, he estado pensando en esto durante mucho tiempo. Y he decidido que necesito hacer algunos cambios en mi vida. Necesito enfocamiento. Necesito claridad. Y eso significa que necesito distancia de ciertas personas que no contribuyen a mi paz mental. Yo sentí que algo en mi pecho se detenía. No sabía a dónde iba esto, pero sabía que iba a ser doloroso. ¿Qué significa eso exactamente, Daniela?, pregunté cautelosamente. Significa que necesito que respetes mis límites, dijo ella. Su voz estaba calmada. Estaba usando su voz de abogada. La voz que usa cuando está presentando un caso. Significa que creo que es mejor que no nos veamos por un tiempo. Creo que es mejor que no llames. Creo que es mejor que simplemente tengamos distancia. Sofía dejó su tenedor. Mateo dejó de masticar. Incluso el aire en la habitación pareció volverse más denso. ¿Distancia?, pregunté. ¿Estás diciendo que no quieres que vea a tus hijos? ¿Que no quieres que te vea a ti? Estoy diciendo que necesito un descanso. De la relación. De la dinámica. De todo lo que viene con ser tu hija. Esas palabras fueron como veneno en mi boca. Todo lo que viene con ser tu hija. Como si ser su hija fuera una carga. Como si yo fuera una carga. ¿Y cuánto tiempo va a durar este descanso?, pregunté. No sé. Tal vez 1 año. Tal vez más. Hasta que yo sienta que estoy lista para tener una relación más saludable. Sofía estaba llorando silenciosamente. Yo quería ir hacia ella. Quería tomarla en mis brazos y decirle que esto no era su culpa. Que su madre simplemente no sabía cómo amar de una manera que no fuera condicional. Que no era su responsabilidad arreglarnos. Pero no podía moverme. Estaba congelada. Era como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. Daniela, por favor, dije finalmente. Puedo cambiar. Puedo ser diferente. Solo dime que está mal. No se trata de que cambies, dijo ella. Se trata de que yo no puedo estar en una relación con alguien que constantemente me recuerda de dónde vengo. Cada vez que te veo, veo a alguien que espera que sea agradecida. Que espera que reconozca todo lo que hiciste. Pero no quiero ser definida por tu sacrificio, mamá.
No quiero vivir bajo el peso de tu generosidad. Esas palabras entraron en mi cuerpo y se alojaron en todos los lugares equivocados. Yo nunca pedí que fueras agradecida, dije. Yo nunca te presioné. No. Ella me miró directamente ahora. Y vi algo en sus ojos que no había visto en años. Resentimiento. Puro, sin adulterar, resentimiento. ¿No me hiciste saber constantemente que habías sacrificado todo por mí? ¿No viniste a cada evento de mi escuela con esa mirada de sufrimiento? ¿No hiciste que mi éxito fuera siempre sobre tu sacrificio? Yo estaba temblando. No, Daniela, eso no es, yo nunca. Sí lo hiciste. Y ya no quiero vivir con eso. Ya no quiero ser la razón de tu existencia. Es demasiada presión. Y francamente, es tóxico. La palabra, tóxico, fue como un puñetazo. Ella estaba usando las palabras que había aprendido de sus amigas. Las palabras de la cultura de Internet que ella consumía en sus tiempos libres. Estaba patologizando el amor de su madre. Está bien, Daniela, dije finalmente. Mi voz estaba muy pequeña. Si eso es lo que necesitas, lo respeto. Eso fue lo más fácil de decir, pero lo más difícil de significar. Esa noche maneé de vuelta a mi apartamento llorando todo el camino. No eran lágrimas silenciosas. Eran sollozos que sacudían mi cuerpo. Fueron sollozos de una madre que finalmente entendía que su hija no la amaba. Que su hija la veía como una carga. Como una responsabilidad que deseaba poder descartar. Pasaron 3 meses. 3 meses de silencio absoluto. Ella no llamó. Yo no llamé. Ella no envió mensajes. Yo no envié mensajes. Era como si estuviera muerta. Pero estaba viva. Simplemente no existía en la vida de mi hija. Durante esos 3 meses, yo cambié. O tal vez simplemente dejé de pretender ser algo que no era. Dejé de esperar que mi teléfono sonara. Dejé de revisar mis mensajes esperando que fuera ella. Dejé de poner la mesa para 2 en cenas que sabía que iba a comer sola. Y luego llegó octubre. Y el calendario comenzó a contar hacia la Navidad. La Navidad siempre ha sido una época especial para mí. Incluso cuando no teníamos mucho dinero, cuando Daniela era pequeña, yo intentaba hacer que la Navidad fuera mágica. Compraba un árbol pequeño. Hacía decoraciones de papel. Cantábamos villancicos mientras yo preparaba la cena. La Navidad era cuando mi hija me veía. Era cuando ella recordaba que yo era alguien especial para ella. Pero después de que ella creció, las Navidades se volvieron diferentes. Eran menos frecuentemente en mi casa. Eran más frecuentemente en la suya. O en restaurantes elegantes donde ella me presentaba como un apéndice a su vida perfecta. Hace un mes, cuando noviembre estaba empezando, yo recibí una llamada de un número desconocido. Fue Daniela llamando desde un teléfono que no reconocía. Mi corazón saltó. Pensé que quizá ella estaba lista. Que después de 3 meses de silencio, ella finalmente quería reconciliarse. Mamá, quería llamarte porque llega Navidad pronto. Y necesitaba hablar contigo sobre eso, dijo su voz en el teléfono. Sí, mi amor, ¿qué pasa?, pregunté, intentando no sonar demasiado ansiosa. Quería que supieras que Mateo y Sofía van a pasar Navidad con Ricardo este año. Así que no hay reunión familiar. No habrá cena en mi casa. Mi corazón cayó. ¿Qué? Pero Mateo y Sofía no van a estar contigo en Navidad. No, van a estar con Ricardo. Él los invitó. Y creo que es importante que pasen tiempo con él. Es su padre. ¿Y tú, Daniela? ¿Dónde vas a estar tú? Hubo una pausa. Voy a estar aquí. Sola. Trabajando en algunos casos. Necesito enfoque este año. Yo no sabía qué decir. La Navidad sin mis nietos. La Navidad sin Daniela. La Navidad sola nuevamente, como lo había sido durante tantos años después de que mi mamá murió. Está bien, logré decir. Espero que tengas una hermosa Navidad. Sí, tú también, mamá, dijo ella. Y luego colgó. Eso fue hace un mes. Y desde entonces, no ha habido comunicación. Ni un mensaje. Ni una llamada. Solo el silencio que precede a la Navidad. Las semanas pasaron. Noviembre se convirtió en diciembre. Las tiendas se llenaron de decoraciones. La radio comenzó a tocar villancicos. El mundo entero comenzó a prepararse para una época de amor y familia. Pero en mi apartamento, no había decoraciones. No había árbol. No había música.
Solo había yo y una botella de vino que abrí una noche cuando no podía dormir. Rosa, mi amiga, me invitó a su casa para Navidad. Dijo que podía pasar la noche con ella y su familia. Que no quería que estuviera sola. Que entiende lo que estoy atravesando porque ella también tiene una hija que es distante. Pero yo no quería ir a casa de Rosa. Quería estar en la mía. Quería estar donde mi hija sabría encontrarme si ella decidiera que quería verme. Aunque la posibilidad de que ella lo hiciera era prácticamente cero. Fue 3 días antes de Navidad cuando recibí la llamada. Era Daniela. Y su voz sonaba diferente. Sonaba como si hubiera estado llorando. Mamá, necesito que vengas a mi casa el día de Navidad, dijo sin preámbulos. Yo casi me desmayo. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No quiero hablar de eso por teléfono. Solo. ¿Puedes venir? ¿A las 2 de la tarde? Sí, por supuesto, Daniela. Por supuesto que iré. Cuando colgué, mi corazón estaba acelerado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué ella me quería allí? ¿Acaso Mateo o Sofía estaban en problemas? ¿Acaso ella finalmente estaba lista? Los próximos 3 días fueron los más largos de mi vida. No pude dormir. No pude comer. Todo lo que podía hacer era esperar. Esperar a que llegara el día de Navidad. Esperar a que llegara la hora de la tarde. Intenté varios escenarios en mi cabeza. Quizá ella quería que Sofía pasara tiempo conmigo en Navidad. Quizá ella se dio cuenta de que estaba siendo injusta. Quizá ella estaba lista para que nos reconciliáramos. Pero también había una parte de mí que sabía que esto podría ser una trampa. Que esto podría ser más dolor. Que esto podría ser un nuevo acto en el drama de nuestro distanciamiento. El día de Navidad llegó gris y frío. No había nieve, pero había una humedad en el aire que hacía que todo se sintiera congelado. Conduje hacia su casa con un nudo en el estómago. Ella estaba esperando en la puerta. Se veía diferente. Se veía como si algo en ella se hubiera roto. Sus ojos estaban hinchados. Su cabello estaba despeinado. Ella no estaba usando maquillaje, y bajo la luz del día podía ver exactamente cuánto estaba envejeciendo. Podía verla como realmente era. No como la mujer exitosa y segura de sí misma, sino como una mujer que estaba lidiando con algo muy, muy profundo. Hola, mamá, dijo. Y luego hizo algo que no había hecho en años. Lloró. Lloró en mis brazos mientras yo simplemente la sostenía. No dije nada. Solo la sostenía. Porque a veces eso es todo lo que una madre puede hacer. Sostener a su hija mientras se cae a pedazos. Cuando finalmente entró a la casa, ella preparó té. Nos sentamos en su sala de estar. Yo no reconocía la sala de estar. Había fotografías nuevas en la pared. Fotos que no me incluían. Pero las cosas familiares que reconozco estaban presentes también. Un jarrón que yo le había regalado años atrás. Un cojín que hice para ella cuando se casó. Mamá, necesito contarte algo. Y necesito que me escuches sin juzgar, comenzó Daniela. Te estoy escuchando, dije. Hace 3 años, cuando le pedí que comprases esa propiedad en tu nombre, no fue realmente por razones fiscales. Mi corazón comenzó a acelerarse. Sabía que algo no estaba bien en eso desde el principio. ¿Qué fue entonces?, pregunté. Fue porque Ricardo me pidió que lo hiciera. Él quería ocultarle activos a su exnovia. Exnovia de antes que yo. Ella estaba demandándolo por pensión alimenticia. Y él quería que pusiera dinero en tu nombre para que ella no pudiera reclamarlo. Yo sentí como si la habitación diera vueltas. ¿Qué? Sé que fue incorrecto. Sé que pedirte que hagas algo ilegal fue incorrecto. Y cuando dijiste que no, yo lo oculté de ti. Le dije a Ricardo que habías dicho que no. Pero internamente, yo estaba furiosa contigo. Estaba furiosa porque no querías ayudarlo. No sabía que lo que me pedía era fraude. No sabía que Ricardo me estaba pidiendo que fuera cómplice de algo criminal. Las piezas comenzaron a caer en su lugar. El cambio de actitud. El distanciamiento. 3 años de silencio. ¿Eso es por lo que has estado enfadada conmigo?, pregunté. Sí. Pero no es toda la historia. Espera. Ella se levantó y fue a su escritorio. Sacó un sobre. Dentro había documentos. Fueron documentos legales. Fueron documentos sobre fraude. Sobre lavado de dinero. Sobre el esquema que Ricardo había estado operando durante años. Mateo, dijo Daniela. Mi hijo Mateo, cuando cumplió 16 años,
descubrió estos documentos. Los encontró en el computadora de Ricardo, mientras se suponía que estaba haciendo tareas escolares. Y él me los mostró. Y cuando los vi, me di cuenta de todo lo que Ricardo me había hecho. Todo lo que me había pedido que hiciera. ¿Qué viste exactamente?, pregunté. Vi que Ricardo ha estado defraudando a sus clientes durante años. Que ha estado lavando dinero. Que ha estado involucrado en todo tipo de crímenes que yo no sabía que existían. Y cuando le confronté, él simplemente se rió. Se rió y dijo que eso no era asunto mío. Que mientras yo siguiera en mi vida, seguía siendo su esposa, todo iba a estar bien. Lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Entonces conocí a alguien, continuó Daniela. Un hombre. Un colega. Alguien que era diferente de Ricardo. Alguien que era bueno. Y de repente, me di cuenta de que había estado viviendo una mentira. Que había estado en un matrimonio construido sobre fraude. Que era cómplice de cosas que nunca debería haber permitido. ¿Y qué hiciste?, pregunté. Inicialmente, nada. Tenía miedo. Tenía miedo de Ricardo. Tenía miedo de perder a mis hijos. Tenía miedo de perder mi estabilidad. Así que simplemente, continué. Continuamos viviendo como si nada estuviera mal. Como si fuera una familia normal. Ella se detuvo. Tomó un sorbo de su té. Sus manos estaban temblando. Pero lo que no sabía era que Mateo estaba hablando. Mateo estaba procesando lo que había descubierto. Y durante ese tiempo que yo estuve enfadada contigo, durante esos 3 meses en los que nos dijimos que necesitábamos distancia, Mateo fue a ver a un consejero escolar. Y le contó todo. Y ese consejero fue a las autoridades. Y eso inició una investigación. Mi respiración se hizo superficial. Ricardo fue arrestado hace 2 días. Por fraude. Por lavado de dinero. Por esquemas que es demasiado complicado para que yo entienda completamente. Pero lo que sé es que mis hijos lo vieron ser detenido. Mateo lo presenció. Sofía lo presenció. Ambos saben lo que su padre es realmente. Yo no sabía qué decir. Así que solo esperé a que ella continuara. Y lo que es peor, mamá, lo que es realmente peor es que cuando las autoridades investigaron el caso, descubrieron que yo podría haber sido cómplice. Que podría haber sabido. Que podría haber participado. Pero no lo sabías, dije. No era una pregunta. No. Pero tenía que hablar con un abogado. Y ese abogado me dijo que lo mejor que podía hacer era cooperar completamente con la investigación. Que si cooperaba, las acusaciones contra mí probablemente serían desestimadas. Pero que si no cooperaba, podría enfrentar acusaciones. Ella se detuvo. Me miró a los ojos. Entonces los contacté. Contacté a las autoridades. Y les conté todo lo que sabía. Todo lo que Ricardo me había pedido que hiciera. Incluyendo lo de la propiedad en tu nombre. Yo sentía como si estuviera viendo la vida de mi hija desde una ventana muy lejana. Como si no fuera completamente real. ¿Mencionaron mi nombre?, pregunté. Sí. Pero cuando expliqué que tú rechazaste hacer lo que Ricardo te pidió, que tú dijiste que era fraude, ellos entendieron que tú no sabías realmente en qué estabas siendo involucrada. Que tú actuaste correctamente al rehusar. Yo comencé a llorar. Todos estos años de distancia. Todos estos años de creer que era porque yo no era suficiente. Todos estos años de pensar que ella me odiaba. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté. ¿Por qué no me explicaste lo que estaba pasando? Porque estaba avergonzada, dijo Daniela. Su voz era muy pequeña. Porque no quería que supieras que había casado con alguien así. Que había permitido que alguien como eso entrara en nuestras vidas. Que había criado a mis hijos en un hogar donde su padre era un criminal. Porque no quería cargar con la decepción de estar viendo en tus ojos cómo te doy cuenta de que tu hija exitosa es en realidad un fracaso. Nunca he visto fracaso en ti, dije. Nunca. Desde el día que naciste, todo lo que he visto es tu potencial. Tu bondad. Tu capacidad de amar. Incluso en los momentos en que hemos estado distantes, yo nunca he cuestionado tu valor. Pero yo cuestioné el tuyo, dijo Daniela. Y lo siento. Mamá, lo siento profundamente. Siento haber sido tan cruel. Siento haber hablado de ti como una carga. Siento haber hecho que te sintieras como si no fueras bienvenida. Siento haber permitido que Ricardo te rechazara. Lo siento todo. Se agachó en el sofá. Se agachó como una niña pequeña. Y yo la recogí. Y la tuve en mis brazos.
Y sentí el peso de todos estos años de dolor. Sentí el peso de todos sus errores. Pero no fue un peso de rabia. Fue el peso del amor. Era el peso de alguien quien finalmente comienza a comprender lo que ha perdido. Daniela, dije suavemente. Yo te perdono. Yo te perdoné incluso cuando no sabía lo que debería perdonar. Porque tú eres mi hija. Porque te amo. Porque los hijos pueden romper el corazón de sus madres, pero las madres nunca dejan de amarlos. Lloramos juntas durante mucho tiempo. No recuerdo cuánto tiempo. El tiempo pareció detenerse. Y luego la Navidad pareció comenzar a nuevo. Sofía fue la primera en regresar a la casa. Vino del cuarto donde había estado. Ella sabía que su madre quería hablar conmigo. Y cuando vio a su madre llorando en mis brazos, vino y se unió a nosotras. Y luego Mateo salió. Y por primera vez en años, los 4 estuvimos juntos. Juntos en el sofá. Juntos en el silencio. Juntos en la comprensión de lo que significa el amor verdadero. Lo que hablamos durante las horas siguientes fue profundo. Fue sobre cómo los secretos destruyen familias. Fue sobre cómo el orgullo y la vergüenza nos hacen tomar decisiones que lastiman a las personas que nos aman. Fue sobre cómo a veces necesitamos tocar fondo antes de poder levantarnos nuevamente. Mateo me dijo que él sabía que su madre me amaba. Que sabía que ella solo estaba asustada. Sofía me dijo que ella siempre creyó que volvería a haber reconciliación. Daniela no dijo mucho. Solo sostuvo mi mano. Y eso fue suficiente. Esa noche, Daniela cocinó. Pero esta vez, fue diferente. Esta vez, yo la ayudé. Como lo habíamos hecho años atrás cuando ella era una niña y queríamos hacer algo especial. Y mientras cortaba cebollas y removía ollas, le conté historias de mi vida. Historias que ella nunca había escuchado completamente. Historias sobre mi mamá. Historias sobre el dolor de ser una madre soltera. Historias sobre los sacrificios. Pero también historias sobre la alegría. Sobre cómo cada momento difícil había valido la pena porque resultó en su existencia. Mamá, dijo Daniela mientras estábamos cocinando. ¿Alguna vez te arrepentiste de los sacrificios que hiciste? Yo pensé sobre esto cuidadosamente. Porque era una pregunta importante. Porque su respuesta podría definir cómo ella ve el resto de sus propias decisiones. No, dije finalmente. Nunca me arrepentí. Hubo momentos donde el dolor fue insoportable. Momentos donde no sabía cómo seguir adelante. Momentos donde miré a mi propia madre muerta y le pregunté por qué ella me abandonó. Momentos donde deseé poder simplemente dormir durante un año. Pero arrepentimiento, eso es diferente. Arrepentimiento significa desear que las cosas fueran diferentes. Y si las cosas fueran diferentes, entonces tú no existirías. Entonces nosotras no estaríamos aquí, en esta cocina, en este momento, conociéndonos de verdad. Así que no. Nunca me arrepentí. Ella lloró nuevamente. Pero esta vez fueron lágrimas diferentes. Fueron lágrimas de comprensión. Lágrimas de aceptación. La Navidad fue hermosa ese año. Fue la cena más simple que hemos tenido. No fue en un restaurante elegante. Fue en su casa. Con velas de Navidad que había comprado de repente, con música que Sofía puso mientras cocinábamos. Fue real. Fue honesto. Fue verdadero. Después de la cena, nos sentamos en la sala. Y Mateo comenzó a hablar sobre lo que había pasado. Sobre cómo encontró los documentos. Sobre cómo supo que algo estaba mal. Sobre cómo hizo lo correcto a pesar de que significaba perder a su padre. Porque así es como se llamaría ahora. Ya no era su padre que lo quería. Era simplemente alguien que había tomado decisiones equivocadas. ¿Tú crees que papá sabía que estaba mal?, preguntó Sofía. Sí, dijo Mateo. Creo que él siempre supo. Entonces, ¿por qué lo hizo?, preguntó Sofía. Todos miramos a Daniela. Ella era la abogada. Ella sabría. Porque, dijo Daniela cuidadosamente, algunas personas creen que pueden justificar hacer lo incorrecto si la recompensa es lo suficientemente grande. Ricardo creía que merecía más dinero. Que merecía una vida mejor. Y fue dispuesto a mentir, a traicionar, a engañar para conseguirlo. Y eso es lo que lo convierte en lo que es. No es un mal hombre. Es un hombre que tomó decisiones malas. Y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Yo pensé sobre Daniela cuando estaba enfadada conmigo. Pensé sobre cómo ella también estaba tratando de justificar sus decisiones. Cómo ella estaba tratando de encontrar una razón por la que mis sacrificios no valían la pena.
Y finalmente comprendí que ella estaba asustada. De que mis sacrificios significaban que yo merecía algo a cambio. De que mis sacrificios significaban que ella me debía algo. Cuando en realidad, los sacrificios de amor nunca se hacen con la expectativa de recompensa. Son simplemente expresiones de lo que significa amar a alguien más que a ti mismo. Cuando llegó la medianoche, cuando realmente era la hora del cambio de un día a otro, Daniela hizo algo que me sorprendió. Ella se arrodilló. Se agachó en el suelo frente a mí. Enfrente de sus hijos. Enfrente de Dios, si alguien estaba escuchando. Mamá, dijo. Su voz era muy pequeña. Yo sé que no puedo deshacerlo. No puedo deshacer los años de distancia. No puedo deshacer el dolor que causé. No puedo deshacer la forma en que traté de borrarte de mi vida. Pero puedo prometer que nunca voy a hacer eso de nuevo. Puedo prometer que para el resto de mi vida, voy a ser una hija que honra a su madre. Que reconoce lo que su madre ha hecho. Que ama a su madre no porque se sienta obligada, sino porque finalmente entiende lo que es amar. Yo tomé su cara en mis manos. Y la miré. Y vi a mi hija. La verdadera. La que había estado perdida. La que había estado escondida bajo capas de ambición, de vergüenza, de miedo. Te amo, dije. Te he amado siempre. Te amaré siempre. Cuando ella se levantó, me abrazó. Y fue un abrazo diferente de cualquier abrazo que hayamos tenido en años. Fue un abrazo que contenía toda la verdad. Toda la historia. Todo el viaje que nos trajo a este punto. Mateo y Sofía se unieron a nosotras. Todos juntos en la sala de estar, con las luces de Navidad reflejándose en nuestras caras mojadas por las lágrimas. Quiero que prometas algo, le dije a Daniela. Quiero que prometas que cuando sea difícil, cuando seas tentada a alejarte nuevamente, que recuerdes este momento. Que recuerdes que el amor es lo único que importa. Que el éxito, el dinero, el estatus, nada de eso importa si no tienes a las personas que amas para compartirlo. Lo prometo, dijo ella. Y yo creo que ella lo significa. Pero lo que sé en lo profundo de mi ser, es que esta es la verdadera cicatrización. No es un momento. No es una conversación. Es un proceso. Es un lento retorno a la confianza. Es permitir que el tiempo haga lo que el tiempo puede hacer. Y estoy lista para eso. He esperado 38 años. Puedo esperar un poco más. Lo que sucedió en esa noche de Navidad no fue una reunión de películas de Hollywood. Fue algo más pequeño. Más íntimo. Más verdadero. Fue el momento donde una madre finalmente supo que no había fallado. Que sus sacrificios habían significado algo. Que su amor nunca fue desperdiciado. Fue el momento donde una hija finalmente comprendió que lo que ella creía era una carga era en realidad un regalo. El regalo de saber que era amada profundamente. El regalo de tener a alguien en su vida que la amaba sin condiciones. Y fue el momento donde dos personas, una madre y una hija, finalmente aprendieron a verse la una a la otra. No como adversarias. No como decepcionantes. Sino como dos almas que estaban haciendo lo mejor que podían con lo que sabían en ese momento. La Navidad de este año no fue sobre lo que compramos. No fue sobre los lugares donde fuimos. No fue sobre la cantidad de dinero que gastamos. Fue sobre lo que recuperamos. Fue sobre la verdad. Fue sobre la reconciliación. Y mientras me siento aquí, escribiendo esto, a fines de noviembre, anticipando las Navidades nuevamente, sé que las cosas han cambiado. Sé que Daniela me llama más frecuentemente. Que Mateo me sonríe de una manera que no lo hacía antes. Que Sofía me invita a sus eventos escolares. Que hay un espacio para mí en sus vidas nuevamente. ¿Es perfecto? No. ¿Podría ser todo lo que fue una vez? Tal vez no. Pero es real. Y es honesto. Y eso es más de lo que esperaba cuando estaba sentada sola en mi apartamento hace 3 meses, esperando por una llamada que pensé que nunca llegaría. La vida de una madre es raramente lo que imaginamos que será. Es más difícil. Es más compleja. Es más hermosa en los lugares que no esperábamos. Es la historia de sacrificio que no es reconocido. Es la historia de amor que se da sin la certeza de que será devuelto. Pero a veces, si tenemos suerte, si perseveramos, si no perdemos la fe, llegamos a un lugar donde todo tiene sentido. Donde los años de dolor se convertían en la base de algo real. Donde la ruptura se convierte en la oportunidad de reconstruir algo mejor. Eso es lo que sucedió con nosotras. Y eso es lo que quería que supieras. No importa cuán lejos esté tu hija. No importa cuán profundo sea el silencio.
no importa cuánto tiempo haya pasado. El amor de una madre es lo suficientemente fuerte para puentes incluso las brechas más anchas. Es lo suficientemente fuerte para soportar incluso los resentimientos más profundos. Es lo suficientemente fuerte para transformar el dolor en sanación. Y ese amor nunca, nunca se va.